Para el tema de hoy quiero preguntarte cuál es la herencia, cuál es el legado más importante que le estás dejando a tus hijos. Alguien diría, lo mejor que yo le doy a mis hijos es la educación, entonces pago el mejor colegio. Algunos tienen diversas respuestas para ello. Hoy quiero desafiarte con el título Herencia de amor, transmitiendo la fe a las próximas generaciones, a dejar algo más trascendental. La palabra de Dios y ella, con su ley, grabada en el corazón de las próximas generaciones, los preparará para vivir mejor en esta tierra y por supuesto para la eternidad. Quiero desafiarte a hacer de la palabra de Dios el inicio y el fin de cada día, a hacer de la ley de Dios la protección para que en tu hogar el Dios de los cielos reine, tu familia viva en esta vida de la mejor manera posible. Hoy hablaremos de este asunto de una forma muy especial. Es un tema que espero no te lo pierdas porque viene de parte del corazón de Dios. Si hay algo importante en una familia es cuidar de la seguridad, la protección del hogar. Como padres nos preocupamos porque nuestros hijos estén en una burbujita, bien protegidos, bien cuidados. Pero para que todo funcione se necesitan reglas, normas, que esto hace que pueda funcionar bien la familia, la sociedad y todo. Obviamente ustedes pueden ver que no existe un buen tráfico si no existen leyes de tránsito, si no existe una policía que acompañe a ello. Por ejemplo, vivimos en un mundo donde las reglas y las normas hacen parte del día a día. En el hogar no es distinto. ¿Tú recuerdas cuáles eran las reglas de casa? ¿Qué era lo que tu mamá decía que era inviolable? ¿Y cómo era que actuabas al respecto? Yo sé que probablemente tenías un horario para entrar, para salir, algunas personas que podías frecuentar o no, algunos momentos en los que podrías o no hablar, en fin, cómo se debe sentar, algunas personas tienen reglas para ello, cuándo empezar a comer. Qué bueno que sea después de orar, por ejemplo. Todas esas reglas hacen la diferencia en nuestra vida. Y la palabra de Dios es la que guía nuestra vida y ella tiene algo muy importante para ti, la ley de Dios, que es una alerta, un llamado de atención para que tú y yo podamos estar protegidos del mal, del enemigo y bendecidos por Dios. ¿Sabes? Las puertas de las casas son el acceso a nuestro hogar y allí nosotros tenemos como símbolo la protección. Algunas personas aprovechan las puertas para hacer algunas decoraciones, algunas incluso tienen timbres o formas de llamar la atención de que alguien va a entrar o el que alguien está pendiente. Algunos tienen objetos como este. Este es un objeto que yo voy a usar una palabra bien coloquial de uno de los países de Sudamérica, cachivaches. Yo diría cachivaches. Algunas personas usan esto para llamar la atención. Algunos los ponen incluso por detrás de las puertas y cuando se abre el viento los mueve y llama la atención. Alguien entró, alguien salió. Son llamadas de atención, son alertas. Y es que en las familias, en los hogares, es muy importante que tengamos esas alertas que nos dicen cómo están yendo las cosas. Si la puerta se está abriendo, ¿para qué se está abriendo? ¿Qué está entrando? ¿Qué está saliendo? ¿Cuáles son las normas que rigen eso? Qué importante que es que nosotros podamos cuidar de los principios divinos y hacer de la ley lo más importante en la familia. Quiero hablarte hoy de tal vez uno de los puntos más destacados del pueblo de Israel hasta hoy, conocida como la Shema. En Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 al 9, tenemos el texto guía de hoy. Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 al 9 dice lo siguiente. Presta atención, abre tu Biblia, busca allí Deuteronomios 6, 4 al 9. Y mientras tú buscas tu Biblia, yo te voy a dar el tiempo allí. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender el texto sagrado. Querido Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Quiero rogarte que nos des sabiduría, que tú, Señor, seas el que nos hables y que realmente este tema pueda calar en lo más íntimo de nuestro corazón, que podamos seguir y obedecer tu ley y tu palabra conforme a tu gracia y tu amor, y que en todo nuestro hogar pueda prepararse de esta forma en esta vida y para la eternidad. Que seamos guiados por ti, por tu palabra. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora sí, vamos a Deuteronomio 6. Este texto es muy conocido. La Shema es una oración que hasta el día de hoy los judíos la ponen como principal dentro de sus ritos sagrados constantes, diarios en algunas familias, dependiendo la vertiente a la que pertenezcan. Deuteronomio 6 dice así: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Unidad de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué llamado lindo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué texto perfecto para hablar de familia, qué texto maravilloso, qué desafío que el Señor nos da. Primera cosa es que tú y yo tenemos que reconocer que Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un único Dios verdadero. Y la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es tan íntima que por eso podemos reconocerlo como la deidad única, unicidad. Y Dios espera que eso sea el hogar, que sea un hogar unido. Y para eso tienes que vivir el segundo punto, y es el que está allí mismo en el Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5. Tú quieres tener una herencia que darle a tus hijos. Tú quieres tener una vida familiar feliz, estable. El secreto está aquí. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El día que tú y yo experimentemos eso como padres, como esposos, como hijos, ese día nuestro cristianismo será real, será diferente. Necesitamos hacer de esto una experiencia personal y como ejemplo llevarlo a nuestros hijos. Esta es la mejor herencia que podemos darle. Es más, mira el llamado de atención que Elena de White nos dice. En una de sus frases ella dice: la observancia de la ley, y escucha muy bien esta frase de Elena de White, la observancia de la ley de Dios es la muralla protectora que guarda la santidad y la felicidad del hogar. Una muralla protectora. Seguir la ley de Dios, seguir los principios divinos son una protección para nosotros. Es una bendición poder seguir los principios de Dios, y la ley de Dios debe ser, como dice la Escritura, presentada a los hijos siempre, en la casa, en la calle, al levantarte, al acostarte, colocarla en la puerta, colocarla en la mano, repetirla siempre. Esta debe ser la mejor forma de vida de tu hogar. Dios espera que tú y tu familia puedan vivir conforme a los principios de Dios y de su palabra. Y Dios espera que lo vivamos tanto y también que cada día vivamos de esta forma con tus hijos, con tu esposa, con todas las personas donde quiera que estés. Mira, cuando la Biblia nos dice que esas palabras deben ser repetidas a los hijos, nos está desafiando a entender que esa es la mejor herencia que podemos darle a ellos. Hablar cuando estemos en casa, andando por el camino. En otras palabras, todo el tiempo, all time. Cada vez que tú puedas hacerlo, toma tiempo para hablarle a tu hijo del amor de Dios, para que él reconozca. Yo cuando llevo a mi hija a la escuela y vamos en el auto, todo el tiempo le hago recordar: hija, tú tienes una escuela, tú puedes tener ese uniforme, tú puedes tener una lonchera, tú puedes tener lo que sea, gracias al amor de Dios. Papá puede trabajar y tenemos comidita gracias al amor de Dios. Hacerles reconocer a Dios y su palabra cada día es muy importante. Cada edad es importante que ellos puedan reconocer al Señor. Y la ley de Dios implantada desde lo más profundo y más temprano de la educación de los hijos va a hacer la diferencia. Puedo decirte 3 cosas de la ley. En primera instancia, la ley de Dios es una protección moral, es un cerco. Porque cuando nosotros obedecemos la ley, cuando nosotros vivimos los principios de Dios, amigos, nosotros somos los más bendecidos. ¿Quién es bendecido? Cuando no se roba, cuando no se mata, cuando no se codicia a los otros, cuando no se miente, cuando se honra a padre y madre, cuando se guarda el sábado. Todos estos son los mandamientos. ¿Quién es el más bendecido? Yo, mi familia. Dios nos ha dado la ley como amor
Algunos ven la ley de Dios como un negativo. No, 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 no. Al contrario, es un sí de Dios porque Él te está protegiendo y con su amor, Él quiere que tú y yo protejamos nuestra mente de este mundo pervertido, perverso, que cada vez está peor. Quien tiene la ley de Dios en su cabeza, en su mente, como dice el texto, quien hace de ello su día a día, aprende a vivir en este mundo corrompido, con santidad. Un día estábamos ahí en casa, estábamos haciendo algunas actividades, mis hijos muy poco ven televisión, tenemos algunas cosas que pueden ver en tiempos muy limitados. Y teníamos un programa que conocíamos y que podíamos ver, un dibujo animado bastante sencillo, bien conocido. Y de repente estaba yo haciendo algunas tareas, mi esposa estaba haciendo algo, creo que en la cocina, y allí saltó mi esposa y dice, ¿quién se está casando? En la pantalla. Y mi hija dice, ellas dos. ¿Cómo que ellas dos? En el momento paramos todo, sentamos a nuestra hija, apagamos la televisión y le explicamos, 2 mujeres no se pueden casar, esto está mal. Y le empezamos a hablar, de acuerdo, se daba con mucho cariño, pero con un desespero que ese dibujo animado jamás volvió a pasar en nuestra casa de forma alguna. Son dibujos animados para pequeños y ya las grandes industrias están colocando una mentalidad contraria a los principios de Dios en las televisiones. Amigos, tenemos que proteger a nuestra familia. Si la ley de Dios no está en ellos y si ellos no lo entienden, fácilmente se van a desviar por cualquier cosa. En segunda instancia, quiero decirte que la ley de Dios nos ayuda a tener unidad familiar. Unidad solo es posible cuando nosotros tenemos día a día relación, cuando día a día vivimos bajo los mismos principios. ¿Sabes? Creo que una frase puede ayudarte a entender mejor esto. Esta frase que quiero compartirte es una frase que me ha hecho pensar mucho. Y es una frase que dice así: la ley de Dios, implantada en los corazones de cada miembro, es el pegamento, escucha muy bien, el pegamento divino que mantiene la unidad familiar. C.S. Lewis, conocido escritor. El pegamento divino es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vivimos conforme a la palabra, cuando vivimos los principios de las Escrituras, vivimos bajo el mismo estandarte, bajo los mismos valores y vamos a querer lo mismo. Esta es la unidad que Dios espera en el hogar. Si lo respetamos a Él, si vivimos conforme a sus principios, entonces de la forma vertical nos vamos nosotros a llevar esto a la vida horizontal, de puertas para adentro y de puertas para afuera. Nosotros vivimos conforme a estos principios. Y para llevarlo más en la práctica, para vivirlo de una forma correcta, tenemos que entender que la ley de Dios nos da un desarrollo espiritual. ¿Cómo que todo esto puede ser inculcado en la familia y cómo es que lo podemos vivir en la práctica? Presta atención. Aquí te voy a dar un consejo de oro y si tú no estás prestando atención a ello y si no lo has hecho, necesito en el nombre del Señor que empieces a hacerlo a partir de ahora, un compromiso delante del cielo. Me refiero al culto familiar. Asimismo, culto familiar es algo que no puede faltar en el hogar. Es el tiempo que tú más valiosamente y más celosamente debes cuidar. El culto familiar personal debe ser lo primero que tú haces en el día. No importa la hora que te levantes. Pero amigo, yo estoy siendo medio dogmático con esto, estoy siendo imperativo, pero es que aquí es donde está la seguridad para tu familia, la protección para tu hogar. Toma tiempo para estar con Dios, que tus hijos te vean abriendo la Biblia, que tus hijos te vean orando. No hay nada que tenga más valor en la herencia que el ver un padre y una madre dependiendo de Dios. Eso es lo que yo más admiro de mi madre. Todo lo que ella hizo, bueno o malo, queda en segundo plano después de ver una madre de oración que ha intercedido por mí. Y si soy hoy lo que soy, estoy donde estoy, es por las oraciones de una madre que se consagraba cada día delante del cielo. Ahora, también tienes que tomar un tiempo para orientar a tus hijos, para ser el sacerdote, la sacerdote del hogar, para pasar esos principios a tus hijos. La siguiente generación se puede olvidar muy rápidamente la palabra. Cada vez los entretenimientos de este mundo son más fuertes y nos llevan por caminos más distantes. Necesitamos de la palabra, necesitamos de la ley de Dios. Tienes que tomar tiempo para llevar la palabra de Dios a tus hijos. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Qué texto hermoso. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y
todo te saldrá bien. La mejor herencia para tu hijo es llevar la palabra, es llevar la ley de Dios a tu hogar. Es así que él va a prosperar, él va a ser bendecido, él va a vivir conforme a lo que Dios espera para él. Toma tiempo para hacer un culto familiar con tus hijos. Toma tiempo para enseñarles las escrituras. Toma tiempo para cantar. Toma tiempo para reflexionar en algún texto bíblico. Haz un culto. Algunas cosas importantes en el culto. Él debe ser diario, todos los días, sin ninguna falta. Él debe ser creativo, dependiendo de la edad. Los niños pequeños requieren de una forma, requieren algunas dinámicas. Los niños más grandes quieren participar. Algunos no quieren ni hablar, pero necesitan ese espacio. Tú vas conociendo a tu familia cómo hacerlo. Sé creativo, pide sabiduría a Dios. Debe ser corto y sobre todo, debe ser ejemplar. Si tú no vives lo que predicas, no va a tener sentido. Quiero hacerte un desafío. ¿Qué tal si, pensando en el texto de hoy de Deuteronomio, tú llevas la palabra de Dios a cada rincón de tu hogar? Y, por ejemplo, te mostré este cuadro tan lindo que nuestra producción preparó. Aquí está el texto que hoy leímos, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Qué tal si tú llenas tu casa de la palabra de Dios? Es bueno tener Biblias. ¿Qué tal imprimir algunos versículos y colocarlos en algunas paredes? Comprar cuadros que tengan versículos bíblicos. Colocar algunos cuadros en la entrada, detrás de la puerta, por todo lado. Llena a tus hijos de la palabra de Dios. El mundo llena de porquería, de basura por todo lado. La publicidad horrible está por todos lados. ¿Por qué no hacer lo contrario? Hacerlo de la mejor manera con la palabra de Dios. Te desafío a hacer eso. Toma tiempo para hacer ello. Toma tiempo para memorizar versículos de la Biblia. Tenemos la escuela sabática, probablemente algunos saben qué es eso, ¿verdad? Dice allí para memorizar. Memoriza un versículo por semana. Tu vida será distinta, tu familia será distinta. Enséñale la palabra a tus hijos, que esa mente se llene de la palabra y no de la basura de este mundo. Tú estarás creando una nueva generación diferente, la generación de los 144,000 que serán sellados y que verán a Cristo volver por segunda vez. Pero tienes que hacerlo con la palabra, no existe otro camino. Tienes que hacerlo con la ley, es la seguridad que tenemos. Amén. Déjame concluir diciéndote la importancia y la relevancia de ello con una historia bien real. Al cabo de la Segunda Guerra Mundial, fue muy terrible todo lo que pasó en este mundo. Y obviamente los judíos fueron un pueblo bastante masacrado y hay muchas historias de cómo ellos tuvieron que sobrevivir a todo lo que fue el Holocausto. Se cuenta que varios de los judíos, en medio de los inicios de la guerra, entonces empezaron a llevar a sus hijos a monasterios de sacerdotes católicos, de monjas, para que sus hijos fueran cuidados en estos lugares. Después ellos fueron a las guerras, fueron a los campos de concentración, en fin. La cantidad de huérfanos es innumerable. Después de que terminó la guerra, que el mundo comenzó a entrar a una normalidad, algunas personas sobrevivientes fueron a tratar de buscar a estos niños. Y se cuenta que algunos de ellos fueron a algunos de estos orfanatos. Y cuando llegaron, los sacerdotes les dicen, no, aquí no hay más judíos, ellos son católicos, conocen nuestros principios, nadie más reconoce a los judíos, no existe. Pero queremos verlos, queremos hablar con ellos. No, ellos no conocen más, ya se olvidaron de todo eso. Pero queremos hablar. Y entonces se les permitió entrar a unos cuartos donde estaban llenos de camarotes de muchos niños. Con la luz apagada, estaban todos durmiendo, y al ver ese cuadro, uno de estos hombres que entró a una habitación, emocionado, empieza a decir las palabras de Deuteronomio 6:4-9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y lo empezó a decir con firmeza, con amor, y en el momento, ¿sabes qué pasó? Varios de aquellos niños empezaron a levantar y decir, mamá, 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 mamá. ¿Sabes por qué? Porque mamá le enseñaba la palabra de Dios, porque ellos recordaron cómo la palabra de Dios llenaba su vida y porque ellos se emocionaron al pensar que esto que ellos habían creído, que habían aprendido desde pequeños, estaba vivo allí en el interior y que era lo que les daba vida y lo que le daba sentido a su experiencia. ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Será que tu hijo, será que tu hija te va a recordar por ser un padre, una madre, ejemplo de Dios, que le testifica del poder y del amor de Dios? ¿Será que ellos te van a recordar como aquel hombre espiritual, como aquella mujer espiritual? ¿Cuál es la herencia que vas a dejar? Piensa en ello.
La herencia no son los juguetes, no es la educación, no es todo lo que le puedas dar. La herencia es colocar los principios de Dios en amor, junto con tu esposo, junto con tu esposa, con tus hijos. Vivamos el Evangelio hasta las últimas consecuencias y llenemos nuestra vida, llenemos la tierra de Jesús, de su palabra y del amor de Dios. ¿Podemos orar? Padre Santo, por favor, Señor, que podamos llenar la tierra de Jesús, que podamos llenar el mundo con tu palabra y que podamos empezar a hacerlo en nuestro hogar, con nuestros hijos. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría para hacerlo, tu espíritu para vivirlo y que lo hagamos conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.